La propiciación es apaciguar la ira de Dios. Eso es la ira de Dios, cubriendo la maldad de una o varias personas. ¿Recuerda? Entonces se apacigua la ira de Dios con sangre, ¿sí? Para hacerlo a la vez por una persona o por varias personas, pero esa sangre debe ser limpia. Recordamos que Dios es amor, pero la abundancia de pecado de los hombres sobre la tierra hace que Dios se enoje. Para apaciguar esa ira, entonces en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, hacía ¿qué? Un acto, hacía una acción llamada expiación. Así se llamaba. O sea, ellos hacían era un holocausto, hacían una ofrenda, pero eso se llamaba expiación como tal. ¿Qué significa la expiación como tal? Entonces la expiación consistía en sacrificar animales, les cortaba la vena o arteria aorta de su cuello, ¿sí? De su cuello, el cuellito del animal, lo amarraban, lo maniaban de pies y de manitas allí y le cortaban con un cuchillo la vena aorta, como se sacrifica todavía hoy los corderos y muchos animales, y se dejaba derramar la sangre allí. Se ponía en caso de que donde iba a ser la celebración, entonces se tomaba una tacita y se ponía debajo una taza muy limpia y muy especial, se ponía esa taza para recoger la sangre de aquel animalito, al cual se le denominaba cordero. Entonces había palomos, había buey, había ovejo, pero todo significaba cordero como tal, era cordero, o todo tipificaba cordero como tal. Entonces, esa sangre que caía cubría el pecado por un año. Hay que ver que esa sangre se llevaba a un lugar especial. El sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba esa sangre en una tacita y llevaba esa sangre a un lugar muy, pero muy especial. Entonces, hermanos, eso es como lo que tenemos acerca de la propiciación en este primer plano. ¿Por qué la expiación se hacía con sangre? ¿Por qué debería ser con sangre? ¿Por qué no con frijolitos, con papitas, con yuquitas, con otra cosa? Hay una respuesta. La sangre significa vida. La sangre es la vida del animal. Entonces aquellos animales derramaban su sangre, es decir, derramaban su vida, entregaban su vida para que se le quitara, para que se le cubriera el pecado o la maldad a la humanidad allá en el Antiguo Testamento. Entonces era así, no había otra forma. El hombre estaba en deuda con Dios. El hombre debería pagar el precio más alto y no podía pagarlo porque la sangre de todos los hombres era una sangre manchada, manchada de pecado, manchada de maldad. La única sangre que era limpia en aquel momento era la sangre de los animales. La sangre de los animales era una sangre limpia. O sea que, dicho esto, en otras palabras, era más limpia la sangre de los animales que la sangre de los hombres, siendo el hombre imagen de Dios. Entonces, vaya mirando cómo era la situación en aquel tiempo. Cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, la sangre de Cristo derramada en el madero, estaca, bima, muchos nombres que le han puesto, palo, cruz, bueno. Entonces, esa sangre, lo cierto es que la sangre derramada en ese madero, para no hablar más, fue la expiación. Sí, fue la expiación por los pecados de sus seguidores. Pero había una diferencia. En el Antiguo Testamento se derramaba sangre de muchos animales. Y recuerde, a todos se le llamaba cordero. Traían el ovejo, pues era cordero. Bueno, ese sí era cordero. Traían el buey, tipificaba cordero. Traían la paloma, tipificaba cordero, y todo eso era cordero. Cordero era como el inocente que paga por un pecador, dejémoslo así, el inocente que paga por un pecador. Entonces, la diferencia cuando se derrama la sangre de Cristo, cuando Cristo entrega su vida, es que es sencillita. Cristo no cubrió, o sea, la sangre de Cristo no cubrió el pecado del hombre, sino que quitó el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que borra el pecado del mundo. Juan no dijo, he aquí el Cordero de Dios
que tapa, que esconde, como cuando la hermana, una vez iba yo a visitarla y decía, viene el pastor, le decían, viene el pastor, y entonces ella rápido barría, levantaba el tapete y por debajo y cubría con el tapete y todo quedó limpio. Pero ahí donde uno levantara mugre de tapete, man, toda la basura estaba ahí debajo. Entonces, eso se llama cubrir, ¿cierto? Pero en este caso, en el caso de Cristo, la sangre de Cristo no cubre, sino que quita, borra. Toda sangre mancha, pero la sangre de Jesús limpia. Es una diferencia porque la sangre de Jesús, o sea, toda sangre de ser humano mancha. Pero la sangre de Cristo, como no tiene ni una sola partícula de pecado, entonces esa sangre borra el pecado. ¿Listo? Entonces, ¿qué más les puedo yo contar? La sangre, recuerde que la sangre de los ovejos, la sangre de los toros, bueno, todo lo que tipificaba cordero, cubría los pecados de Israel, de esa familia, porque si era de la familia y en sí de todo el pueblo, la cubría por un año. Es decir, en un año estaban exentos de ser víctimas de los enemigos y de muchas otras cosas. Recuerde que el sacerdote, es que no sé si pasar ahí me adelanto, pero bueno, si me adelanto, pues la idea es que vayamos cortando. El sumo sacerdote tomaba la sangre en una tacita y la llevaba al lugar santísimo. Entraba amarrado de una patica. El sumo sacerdote entraba amarrado de un pie, entraba allí amarrado por un cordel y llevaba una campanilla alrededor, unas campanitas alrededor de su vestido. Cuando la presencia de Dios, o sea, cuando a Dios le agradaba la sangre que había allí, pero no era porque el animal fuera malo, bueno, el animal tenía que ser muy puro, pero no se cuidaban muy bien. El problema era que el pueblo hubiera llevado por llevar, como hoy en día donde dice, yo doy la ofrenda porque es que si no, que el sumo sacerdote entra con esa sangre allí al lugar, y como el pueblo había ido de corazón, no había dado la ofrenda y no la había dado porque no le molestaran la vida, sino que todos deberían de llevar esa ofrenda, ese cordero de verdad de corazón. Entonces, cuando a Dios le agradaba el corazón del pueblo, eso se veía en la sangre. No tanto, vuelvo y digo, no tanto era la sangre, porque el sacerdote se cuidaba muy bien de presentar un buen cordero, ¿sí? El sacerdote se cuidaba muy bien de presentarse él mismo, porque él tenía que presentarse sin manchas, sin arruga, como dice. Él tenía que presentarse, él tenía que purificarse como 15 días purificándose, de muchas formas. Pastor, ¿cómo? Allá lo ve usted en el libro de Levítico, échale una pasadita y lo va a mirar allá. Entonces, ¿cuál era el problema que quedaba? El sacerdote decía, bueno, yo de mi parte hice todo lo posible, yo le pedí perdón a Dios, yo hice todo lo posible. El cordero escogía el mejor, que no tuviera por ahí una mancha, una arruga, una patiquebrada, que no andara por ahí medio, no, yo lo escogí lo mejor, pero el pueblo, ¿quién sabe del pueblo? Ahí sí. Entonces, si el pueblo no había hecho las cosas de verdad de corazón, si no había celebrado la fiesta de corazón, el sacerdote moría. ¿Sí escuchó bien? El sacerdote moría. Cuando el sacerdote iba y rociaba, estaba el arca del pacto ahí, y luego el sacerdote llegaba con la tacita y rociaba la sangre. Cuando él la rociaba, si el pueblo no había hecho las cosas bien o había fallado el sacerdote, alguna había fallado, el sacerdote irrepresiblemente de una, eso no era para el otro año, sino moría. Él caía muerto. Entonces el pueblo esperaba. El pueblo esperaba un buen rato y si no escuchaba nada, un silencio, comenzaban a alar la piola, alarla, un poquito a ver si, como el cable del micrófono, ¿no? A ver si el sacerdote, y le alaban. Y cuando no había, alaban y nada, a sacarlo en rastra porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Tenían que sacarlo arrastrado de allí. Lo sacaban y a enterrarlo. Era un año de desgracia, era un año de dolor, era un año de persecución, era un año de violaciones, era un año donde reinaban todos los enemigos de Israel. Pero cuando el sacerdote rociaba la sangre y todos habían hecho las cosas bien, el pueblo y todos habían hecho las cosas bien, entonces la regaba sobre el arca del propiciatorio, y ahorita les voy a mostrar el arca del propiciatorio, entonces se cubría debajo, ¿se cubría qué? Debajo se cubría lo que estaba dentro del arca, el maná,
la vara de Aarón que reverdecía, el maná que significaba la bendición económica del pueblo, la vara de Aarón que reverdecía, que ahí estaba el poder de Dios, las tablas de Moisés eran guardados y protegidos de los enemigos por la ley de Israel. ¿Y qué más había allí? ¿No era más? ¿Tres cosas? La vara de Aarón, las tablas y una porción de maná. No había más, ¿cierto? Tres cosas había allí en el arca. Entonces, el pueblo se regocijaba y cuando a Dios le agradaba eso, o sea, Dios como ese espíritu en el Antiguo Testamento, los pentecostales tenemos bien claro que no era un viejito por allí de canas ni arrugas, sino que ese espíritu, pues el espíritu eterno que Dios mismo tomaba al sacerdote y ese sacerdote danzaba en el espíritu y claro, al él danzar esas campanillas se movían y afuera lo que la gente escuchaba, esas campanillas decían, el Señor aceptó nuestro holocausto, el Señor aceptó nuestra expiación y ese pueblo se prendía en fiesta y glorificaba al Señor porque significaba un año de protección, un año de bendición, un año de victoria sobre los enemigos, un año de todo. Pero se acababan los 365 días, otra vez tocaba presentar. Entonces cuando viene Cristo, la diferencia es que cuando Jesús derrama su sangre en el madero, madero tipo del arca, ojo, cruz, bima, calvario, tantas peleas que se han dado por eso. Pero allá donde murió Jesús, para nosotros una cruz, allá donde murió Jesús, ese madero, ese pedazo de madero, tipifica el arca del pacto del Antiguo Testamento. Eso tipifica. No cubrió el pecado, lo quitó, lo borró. No fue por un año, es por siempre. Romanos 3:25. No me queda tiempo para leerle la cita, pero por favor ustedes leen la cita. Una sola vez Él pagó por siempre. ¿Listo? Seguimos, señores. Propiciatorio. En el Antiguo Testamento era una caja de madera. Yo ya tengo adelantado aquí mucho con ustedes. Entonces, propiciatorio en el Antiguo Testamento era una caja de madera forrada en oro, llamada ¿qué? El arca, la cual tenía una tapa. Toda la cajita era una caja como de unos 50 de larga, como por un métrico de ancha. Era un baulito que tenía una tapa y esa tapa, ahí se la estoy mostrando en la pantalla, los que pueden ver, esa tapa tenía encima dos querubines con sus alas, punta con punta estaban los querubines y allí al quitar la tapa, pues dentro de la tapa o dentro del arca mejor, era donde estaba la vara de Aarón, la porción del maná y las tablas de Moisés, que significa los mandamientos del Señor o la ley de Dios. Encima de la tapa, lo que tú ves encima de la tapa, ahí era donde el sumo sacerdote regaba la sangre del cordero sin mancha. Ese era el propiciatorio. Esa caja, esa arca, igual que todo el tabernáculo, igual que todo el mobiliario, iban por todo el desierto. Arme y desarme, no la arca, sino el tabernáculo. Ellos ya sabían las medidas. Haga de cuenta como la iglesia Ciudad Verde, si tuviera un culto en la rotonda, otro en la otra cancha, otro en el otro parque, otro más o menos así. Ustedes y yo somos como el pueblo de Israel. Espero que ustedes no me hagan llorar como hicieron llorar a Moisés. Bueno, eso ya me ha tocado, pero bueno. Sobre la tapa, el sacerdote hebreo derramaba una taza de sangre, ya lo dije, de un cordero, por los pecados de ¿quién? Únicamente del pueblo de Israel, porque era el pueblo que creía en el Dios vivo. Porque ¿por qué por los otros pueblos no, pastor? Si Mesopotamia estaba lleno de pueblos, porque los otros pueblos tenían sus propios dioses. Acuérdese, un solo Dios por allá de los otros. La verdad que ustedes tienen ahí el micrófono apagado. Listo, le ayudo. Dagón. ¿Se acuerda que una vez metieron el arca del pacto, lo metieron allá al templo de Dagón y lo pusieron a que charlara un ratico? Y al otro día Dagón amaneció allá boca abajo y con las manitas quebradas, ¿se acuerda? Yo creo que ustedes dicen que sí por fe. Entonces seguimos. La tapa era el propiciatorio. Ya dije, para apaciguar la ira de Dios tenía dos querubines que simbolizan el trono de Dios. El oro simboliza la realeza. Se cree que el arca del pacto era en madera de acacia, como era casi toda la madera que se usaba para eso. Madera de acacia, era una madera muy apetecida, la madera de acacia, y se forraba todo en oro. Todo en oro, hermano. O sea que eso debía pesar un poquito, pero todo se forraba en oro. Voy a pasar la diapositiva. Espero que usted, como le va a quedar el video, ustedes todos lo miren y lo miren bien desde el principio para que en su evaluación se saque 5. Listo, ese es mi deseo. Entonces seguimos. La función sobre el arca de madera se derramaba, ¿qué dijimos? Sangre. El juicio sobre inocente
juicio sobre inocente por la culpa de un pueblo. El cordero era inocente y lo mataban como en un juicio por un pueblo que sí era culpable. El juicio se cambia por gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Yo, hermano, no sé qué tiempo me queda, pero la verdad, pues vamos como tarde. Yo voy a creer que usted sí va a leer la cita. Va a mirar el video, va a pausar y va a mirar Hebreos capítulo 6, versículo 4. Ah, sí. Bueno, listo. La sangre de los inocentes era la paga de los hombres culpables. Esto está esmenuzadito, esto está así como para bebés. La sangre de los inocentes. ¿Quién eran los inocentes? Los animales. La sangre de los inocentes era la paga de los hombres culpables. ¿Cuáles eran los hombres? Israel. Entonces, Israel debería cumplir el rito, pero solo servía el rito por un año. ¿Por cuántos años servía el rito para los israelitas? Uno, dos o tres. No falta el que ponga 2, 3 y le encima otro, 4. Entonces ya saben que es por un año. Listo, si le aparece esa pregunta, ¿cuándo uno va a saber? Le aparece. Cordero. Entregaba la vida por la maldad de ellos. ¿Qué era cordero? Ovejo, paloma, buey. Bueno, había varias clases, pero todo eso tipificaba cordero. Cordero por un año. ¿Listo? Por eso ya el pueblo conocía cuando Juan les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ya conocían. Ellos no decían, ay, chivo, cordero. No, ellos ya sabían de qué les hablaba. Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿Hermano de quién? Perdón. Aarón era hermano de Moisés y era hermano de una señora llamada Ana. Ay, sí, no sé si era María. María. ¿Miriam? Bueno, la misma María. Listo, en el hebreo Miriam o María. Aarón, hermano de Moisés y de Miriam o María. Era el sacerdote que entraba con la sangre. Bueno, en ese caso, ¿no? Porque había otro, después había otro. El que hiciera las veces de sumo sacerdote, Aarón en el tabernáculo, era el que estaba haciendo el trabajo de sumo sacerdote. Era el único que podía entrar allí. Entrabas por una vez al año a dejar la sangre o hacer ese sacrificio. Si usted mira la Biblia, él volvía a entrar. Hay una pregunta por allá como muy rara. Dice, ¿cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Y dice, una sola. No, entraba otra vez. Pero lógico, uno entiende que es para hacer el sacrificio. Así que si yo lo llegara a preguntar, no les hago pregunta cauciosa. Yo les haría la pregunta como es. Les diría, ¿cuántas veces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para derramar sangre? Ya sabe que la sangre era de cordero, ¿no? Entonces, es una vez, una. Si yo le pregunto, ¿cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Ahí sí puede ser 2 o 3, pero no la voy a hacer cauciosa porque no se trata de eso. La idea no es corcharlo, la idea es... Estamos hablando de que entraba a hacer una función de salvar al pueblo por un año. Listo. Jesús en el Nuevo Testamento es el Cordero y el sacerdote. Ojo con esto. Sarita, Alejandra, Carlos, Damaris y todos los que están por ahí ausentes. Santo Dios, no voy a alcanzar. Vamos a ver. Entonces, Jesús entraba, a ver, ¿qué dije? El Cordero y el sacerdote. Él era el Cordero y él era el sacerdote. Entrega y rocía la sangre pura e inocente por ti para pagar la deuda que tú y yo teníamos. ¿Con quién? Con el Espíritu Eterno, con Dios, a causa de tu pecado. Por favor, mire Hebreos capítulo 9, versículo 15. Va a detener el video y va a mirar Hebreos 9, 15, Hebreos 10, 1 y en adelante. ¿Listo? Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. Pastor, sí se estaba reproduciendo bien el video, pero quedó pausado. Hermano, esto está mudo. Hermano, no se escucha su voz, hermano pastor. Oiga, ¿cómo así? Les estoy preguntando perdóneme, le estaba preguntando que si hay audio, que si ustedes estaban escuchando el video. No. ¿Sí? Sí, bueno, el video sí, pero no, mi pastor, no, mi pastor. ¿No? El video tampoco.
Ah, no, sí, bueno, Ojo, voy a ponerlo de nuevo. Personas Estaba vivan en paz escuchando. y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, Ahí algo están ¿no tiene escuchando. más volumen? Ese sí le falta. Sí, señor. Bueno, va de nuevo. Póngale volumen allá a su dispositivo porque aquí yo le tengo todo el volumen. ¿Listo? Va. nos obliga a los humanos a sembrar constante paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final.
Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Esto es lo que nosotros podemos ver para entender lo que es la propiciación como tal. Entendemos la propiciación. Lo que ellos llaman aquí rituales en el Nuevo Testamento, pues nosotros lo conocemos más los pentecostales como ordenanzas. El Señor dejó 2 ordenanzas para los cristianos para celebrar precisamente esto, que es el bautismo en el nombre de Jesús y la Santa Cena. Entonces ahí las nombra como leyes, como rituales, perdón, nosotros las tenemos como ordenanzas. La sangre de Jesús es la que limpia los pecados. ¿A dónde se hace efectiva la sangre? Bajo el nombre de Jesús. Nosotros no somos bautizados invocando la sangre de Jesús, sino el nombre de Jesús. Entonces la sangre va implícita.